Listo. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente. Entonces hoy, día lunes, nuevamente vamos a retomar las clases de cómo operar los mercados financieros. Ya anteriormente vimos lo que es un impulso, que en resumidas cuentas es un movimiento largo, que es un retroceso, que es un movimiento más largo que el anterior. Ya vimos también lo que es un soporte, que es básicamente lo que se presenta aquí, donde el mercado viene bajando y sube, que es una resistencia, que es lo contrario, donde el mercado va subiendo y baja. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ya teniendo claros esos conceptos, es revisar y tener claro qué es una tendencia dentro del mercado. Ya por los lados hemos hablado de qué es una tendencia, pero no hemos definido el concepto. Ahora, para nosotros tener claro qué es una tendencia, tenemos que saber hacia dónde se mueve el mercado. Los precios únicamente tienen dos opciones de movimiento, que son hacia arriba o hacia abajo, y como presentan impulsos o retrocesos de acuerdo a las dinámicas de mercado, a las dinámicas psicológicas de las personas que compran y venden tanto acciones, venden y compran y venden pares de divisas entre la economía mundial, entre la economía entre países, etc. Vamos a tener dos tipos de movimientos. Uno, que es la tendencia alcista, que es básicamente consta de un impulso, retroceso, impulso, retroceso y impulsos. Básicamente consta de impulsos y retrocesos, siempre con pisos y techos cada vez más altos. Entonces aquí tenemos un techo alto. Después de ese techo presentamos que hay un techo más alto que el techo anterior. Luego vemos aquí un bajo, y el siguiente bajo tiene que ser más alto que el bajo anterior. Ahora, nosotros podemos tener diferentes opciones. Por lo general, la tendencia alcista ideal es en donde lo que nosotros observamos es pisos, que este es un piso, perdón, este no es un piso, que este de abajo es un piso y este es otro piso. Por lo general, el piso 2, este es el piso 1 y este es el piso 2, tiene que ser, el piso 2 sí o sí tiene que ser más alto que el piso 1. Entonces vamos a ir anotando por aquí: para tendencia alcista se cumple que 1, piso 1 más alto que piso 2. Ahora, 2, el techo uno, y el siempre tiene que ser más bajo que el techo 2. Esas son básicamente las dos condiciones que se deben cumplir para que sea una tendencia alcista a cabalidad. Son básicamente las reglas que se deben cumplir. Ahora, yo puedo tener varias opciones. Esto es una regla que, si nosotros somos estrictos, siempre se debe cumplir para catalogar una tendencia alcista. Pero los mercados no son perfectos.
los mercados presentan variaciones, los mercados se ajustan. ¿Por qué? Porque los seres humanos no tenemos siempre que cumplir con lo que nosotros decimos. Entonces, no todo cumple 100% la teoría, básicamente. Lo que nosotros podemos tener son opciones en donde, por ejemplo, el impulso se presenta normal, el primer impulso siempre se presenta grande. Presentamos un retroceso. El retroceso siempre, como digo, el piso debe ser más alto. El siguiente techo tiene que ser más alto que el primer techo, eso siempre se debe cumplir. Pero que el siguiente retroceso se mueva más abajo que el primer techo. Y el siguiente impulso puede ser arriba, no pasa nada. Entonces, para este caso, lo que nosotros tenemos es un techo 1. ¿Por qué? Porque pues tenemos siempre tiene que haber un primer impulso. Tenemos un techo 2, obviamente más alto que el techo 1. Tenemos igualmente piso 1 y piso 2. Pero lo que nosotros observamos es que, por ejemplo, el piso 2 es más bajo que el techo de 1. ¿Esto qué significa? Esto puede significar muchísimas cosas dentro del mercado. ¿Qué pueden llegar a significar esto? Y lo vamos a ver en una clase más adelante. Un posible cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo vimos antes cuando vimos la teoría de techos y la teoría de pisos. Si nosotros tenemos esto aquí, que es un piso más abajo que el techo anterior, lo que puede hacer el mercado es tomar este techo de acá como un nuevo techo. Si ya lo rompió, ¿y qué es lo que puede hacer? Simplemente seguir bajando, cambiar de tendencia. Aquí usarlo como un techo y bajar. Entonces nosotros lo ideal es no operar este tipo de mercados, este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque nos pueden cambiar el movimiento, o sencillamente, si nosotros encontramos mayores confirmaciones, tomar aquí en estos movimientos ventas y no compras. Pero eso depende del análisis. El análisis ideal siempre va a ser este, en donde el piso 1 siempre es más bajo que el piso 2, o el piso 2 es más alto que el piso 1 y el techo 2 es más alto que el techo 1. Esta es la teoría ideal. Estas son variaciones que podemos encontrar y podemos siempre, de todas formas, utilizarlas. Ahora, para la tendencia bajista funciona algo muy similar. Para la tendencia bajista funciona básicamente igual, pero en un movimiento moviéndose hacia abajo, donde tenemos un impulso bajista, tenemos un retroceso alcista, luego volvemos a tener un impulso bajista y un retroceso alcista. Entonces, básicamente aquí tenemos nuevamente piso, aquí nuevamente un techo, aquí un piso, pero todo se va hacia abajo. Entonces aquí ponemos un piso 1, ponemos un piso 2, aquí ponemos un techo 1, y ponemos un techo 2. Entonces se cumplen, básicamente se debe cumplir para catalogar una tendencia bajista lo mismo que para una tendencia alcista. Pero, como lo dije anteriormente, moviéndose hacia abajo. Entonces, para que se cumpla una tendencia bajista, lo que se debe cumplir es que el piso 1 es más alto que el piso 2 en este caso, claro que sí,
que el techo 2 siempre es más bajo que el techo 1. Siempre. Entonces aquí vemos que el techo 2, que es este de acá, digamos que esto llega hasta acá, siempre es más bajo que el techo 1 y el piso 2 más bajo que el piso 1. Entonces se presentan las mismas variaciones que presenté anteriormente, en donde yo puedo tener un movimiento bajista, una tendencia bajista, pero con particularidades, en donde el primer impulso se mueve hacia abajo, el retroceso se mueve hacia arriba, el impulso es más bajo que el piso 2 es más bajo que el piso 1, pero el techo 2 puede romper el piso 1 y aún así ser una tendencia bajista. Ok, entonces eso es todo por hoy. Espero que quede un poco más claro, porque de aquí más adelante vamos a empezar a identificar estas tendencias y juntar pisos y techos o soportes y resistencias y líneas de tendencia para empezar a hacer análisis más profundos y más fuertes. Muchas gracias.